Bien, siendo las 16:40, damos inicio al trabajo de comisiones de la Comisión Regionalización e Integración Territorial y Medio Ambiente. Tenemos un solo tema y antes de pasar a la exposición vamos a saludar a nuestros consejeros integrantes de la comisión, don Arcadio Soto, don Pablo Guillerme, y nos acompaña también don Eligio Montesino como invitado, interesado en participar. También saludar al jefe de división de la DIT que nos acompaña y al equipo que va a exponer a cargo de don Raúl Molterhauer. Dale la bienvenida a Paula Cruces, que es la contraparte del gobierno regional. Y a Carla, que toma nota, la profesional de la Secretaría Ejecutiva. Así que muy buenas tardes. Damos entonces inicio al único tema de la comisión del día de hoy, que es la presentación Avance Estudio Regional de Residuos Sólidos Domiciliarios, etapa 1 y 2 terminadas. Entonces pone don Raúl Molterhauer, jefe del proyecto Consultora BioAgua. Así que, adelante por favor. Sí. Antes de la exposición, bueno, contarles... Damos la palabra a don Javier Alarcón, jefe de la División de Infraestructura y Transporte. Muchas gracias, consejera, consejeros, saludarlos, muy buenas tardes. A la empresa igual, a Raúl y su equipo, comentarles que esto se enmarca dentro de un compromiso que existía de ir contándole al Consejo Regional sobre los avances de este proyecto que está financiado a través del gobierno regional, donde la idea es llegar al plan de gestión de residuos que nos va a dar el horizonte de trabajo en los próximos 20 años. Y hoy en día la idea no era contarles cuando el plan esté terminado, sino que ir contándoles de cómo vamos avanzando y que ustedes también se vayan interiorizando de lo que se está proyectando en cada una de las provincias. Hoy en día están terminadas la etapa 1 y 2, sobre lo cual se va a dar cuenta hoy, pero también ya se está trabajando y hay bastante avance en la etapa 3. Entonces también dejar presente que en la etapa 3 sería bueno, y así lo tenemos considerado, poder hacer más adelante un taller, pero no como una presentación al core, sino que un taller más de trabajo. Un taller donde ustedes puedan conocer, porque la etapa 3 considera dos puntos muy importantes, que son ya ir priorizando iniciativas de inversión y ir conociendo posibles terrenos disponibles, que ya son temas más sensibles. Entonces, la idea también es poder generar esa etapa de trabajo, que vayamos conociendo y ir llegando a acuerdo y consenso en cómo vamos a ir trabajando. Entonces, si bien ahora se presenta la etapa 1 y 2, también dejar presente que durante los próximos meses poder citar alguna comisión, quizás alguna comisión ampliada o alguna mixta, no sé, que podamos participar quizás ustedes más otros consejeros que les interese el tema y poder hacer un trabajo más detallado comuna a comuna o provincia a provincia. Eso, darle la palabra a Raúl, que yo creo que ahí se va a explayar y va a contar un poco más, pero para darles a conocer en qué vamos ahora. Bien, consejero, después de la intervención del jefe de la división, pasamos entonces a escuchar la exposición de don Raúl, encargado del proyecto. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias especialmente por dar la oportunidad de presentar algunos de los antecedentes que hemos ido desarrollando. Este estudio se enmarca en la terminología del Sistema Nacional de Inversiones, en lo que se denomina un estudio básico, y parte en su título con la palabra diagnóstico. Pero lo cierto es que las denominaciones técnicas no siempre dan cuenta de la cantidad de desarrollo, digamos, que implica una iniciativa y del conjunto de productos que están involucrados. Yo diría que en estricto rigor lo que estamos haciendo es desarrollar la planificación de la gestión de residuos de la región de Aysén para los próximos años, con esto que, digamos, tiene como título diagnóstico, ¿ya? Pero en estricto rigor este es el plan de gestión regional que se está armando, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo que tenemos en este momento ya son un conjunto de antecedentes de base que son bastante relevantes. Tenemos antecedentes técnicos, tenemos antecedentes normativos,
tenemos antecedentes de la institucionalidad, de comprensión de la institucionalidad, y además tenemos antecedentes formativos asociados a antecedentes que los voy a pasar a explicar, digamos, a través del plan de educación posterior. Entonces, desde el punto de vista formal, esta es una licitación pública que fue licitado el proceso por el gobierno regional. El inicio data del 1 de octubre del año pasado. Tiene una duración de 15 meses, que es lo que ofertó la empresa consultora, más los plazos de revisión asociados a los distintos productos que se van entregando. Son 8 etapas que deben desarrollarse y bueno, tenemos como contraparte técnica al gobierno regional, nominalmente, digamos, en Paula Cruz y Leonardo Cisternas, que hace de subrogante, pero además participan activamente como contraparte técnica la Seremía de Salud, la Seremía de Medio Ambiente y Subdere, con funcionarios que normalmente son los mismos que están participando. Así que ha sido un trabajo durante estas 4 meses ya de trabajo bastante interesante y compenetrado entre el equipo consultor y la contraparte técnica. Solo para que sepan, estos son antecedentes que solo pretenden mostrar que la empresa tiene un recorrido amplio y por lo tanto no llegamos a improvisar aquí con lo que estamos haciendo. ¿Ya? Son cerca de 20 años de trabajo que tenemos a lo largo en el país, con experiencia, bueno, ahí se muestra en el mapa, digamos, en buena parte de Chile. Y nuestro foco de trabajo es en la gestión de residuos y nuestro principal cliente es el Estado. ¿Ya? En efecto, en esta región es donde hemos desarrollado probablemente la mayor cantidad de consultorías de trabajo relevantes, digamos, para el Estado, para municipios y también para el gobierno regional. El equipo de trabajo que está haciendo esto es multidisciplinario. No es un trabajo que se puede hacer desde una única disciplina, es un trabajo que involucra técnicas ambientales, en economía circular, en participación ciudadana, gente del área social, del área más dura, digamos, de la ingeniería civil y la arquitectura, porque de alguna manera todos están convocados a aportar desde su mirada para resolver ciertos productos que deben entregarse y a repensar o a pensar procesos que se van a proponer. Un equipo de cerca de 22 profesionales que participa del trabajo de manera activa. Antes de pasar a describirles específicamente los productos, quisiera tomarme unos minutos para hacer una breve introducción a lo que denominamos la gestión de residuos, porque no siempre existe una base para la conversación. Entonces me gustaría poder sentar algunos elementos clave para facilitar posteriormente la discusión. Lo primero, esto va a ser muy práctico, es decir, no hay terminología aquí de por medio, ¿ya? La gestión actual de residuos se ve más o menos como está mostrado en esa imagen. ¿Ya? Nosotros tratamos de representar las cosas con este tipo de imágenes muchas veces. Al lado izquierdo pueden ver una ciudad. En el centro de la lámina se observa un camión que es el que va recolectando la basura. Atrás se ve un punto limpio. Y hacia la derecha lo que se observa es un vertedero. Eso es lo que se intenta representar. ¿Ya? La gestión actual de residuos en Aysén se caracteriza porque las comunidades, las localidades, los vecinos conviven con vertederos. ¿Ya? Esa es la realidad principal que hay. No obstante, lo que vemos normalmente es lo que está al medio. Vemos al camión recolector y vemos puntos limpios. ¿Ya? Los sitios de disposición donde cae la basura son poco visibles. ¿Ya? La mayoría de los vecinos es probable, me estoy arriesgando con lo que digo, pero creería que la mayoría ni siquiera sabe dónde realmente se van a disponer los residuos. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad de la región y quisiera tomarme la licencia de decir que esta realidad es prácticamente la misma realidad que había el año 2013, es decir, hace cerca de 13 años atrás. ¿Ha cambiado algo la cosa? Sí, pero en términos globales sigue siendo más o menos parecido. ¿Cuál es la aspiración mínima que debiese tener un sistema de gestión de residuos sólidos municipales o domiciliarios, como se los quiera llamar? Y esto también de alguna manera estaba presente en el plan de gestión regional que tienen actualmente vigente y que viene el dato del año 2014, que es que los vertederos estén cerrados, que no existan, y que existan rellenos sanitarios. Es decir, se entiende en la terminología chilena,
Relleno sanitario es aquel sitio donde se dispone la basura, pero que está en norma. Y vertedero es aquel que no alcanzó a cumplir. En la terminología internacional se le llama vertedero a todo, solo que con diferentes categorías, ¿ya? Entonces, pero nosotros acá en Chile, producto de que tenemos un reglamento sanitario, tenemos esas diferenciaciones. Por otra parte, lo que se conoce como gestión moderna y profesionalizada de residuos aún contiene la disposición final. Si se fijan al lado derecho aún aparece en la imagen el relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es la mejor solución que se ha encontrado a nivel mundial para hacerse cargo de los residuos, ¿ya? Porque es el lugar donde todo puede llegar, ¿ya? Hay muchas tecnologías para hacerse cargo de fracciones de residuos, pero no todas se pueden hacer cargo de todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a un vertedero pueden llegar desde la bolsa sencilla que sale de una casa hasta un refrigerador, cosas incluso más grandes, caben en ese lugar. En cambio, en otros lugares donde tengo una puerta por la cual meter, los tamaños y las composiciones y las características de los residuos hacen que no sean soluciones totales, sino que son soluciones parciales. Entonces, en una gestión moderna y profesionalizada de residuos conviven varias tecnologías, pero además hay un montón de elementos de gestión que son relevantes, dentro de los cuales, por ejemplo, la medición del estándar de la gestión que se realiza en cada localidad es un elemento clave, ¿no? En países más desarrollados se mide la gestión de cada ciudad, se mide particularmente la gestión de residuos de cada ciudad y hay herramientas para hacerlo. Nosotros en Chile no lo hacemos, no particularmente la región, sino que en Chile no hacemos aquello. Entonces, parte de los elementos que trae el plan de gestión que ustedes han contratado y que estamos desarrollando es que se va a hacer una medición del estándar de gestión. Parte del trabajo a desarrollar incluye aquello. Por otra parte, esta consultoría que han contratado, y con esta lámina termino como la parte introductoria de conceptos, tiene el elemento particular de que solicitan que sea un plan de gestión de residuos en transición hacia una economía circular. Entonces, eso lo que obliga es, o lleva o invita es hacia un cambio de paradigma, ¿ya? Donde se pasa de lo que se denomina una economía lineal, que es que se consumen productos, se utilizan y luego el resultado se va a un sitio de disposición, a una lógica donde se cambia hacia una lógica en la cual los productos que consumimos se piensan de mejor manera y se hace lo posible porque no se generen residuos. Y en el caso de que se generen, se buscan alternativas para que no lleguen a disposición final. Entonces, implica un cambio de paradigma donde lo que principalmente está involucrado es la forma en que se producen los materiales. Sin embargo, esto hay que mirarlo con cautela, desde el punto de vista de que tenemos una especie de tensión entre la aspiración de aquello que se nos contrató, que es tender hacia una economía circular, y la realidad que uno va reconociendo en el terreno y que la mostramos un poco con la primera imagen, ¿ya? Entonces, bueno, esos son los elementos conceptuales que quería un poco tirar sobre la mesa antes de continuar la presentación de producto. Ahora les voy a contar en este bloque cuáles son los principales productos que tiene la consultoría para posteriormente en un siguiente bloque hablarles específicamente de los productos que están ya desarrollados y aprobados. Como se muestra en esta lámina, dentro de los productos entregados y aprobados ya se encuentran los que están con un TIC. Ahí. La revisión de la normativa relacionada, que básicamente implicó normativa nacional e internacional aplicable a la región, o con sentido de considerarla en la región, análisis de ordenanzas municipales de la región y del país, el diseño de un plan de educación y conciencia ambiental, y además hay otra actividad que se llama Mapa de Actores y Participación Ciudadana, que se desarrolla a lo largo de 4 etapas, ¿ya? Entonces el producto que se desarrolló en la etapa 1 ya está aprobado, pero es un producto, por así decirlo, vivo, digamos, que se sigue construyendo en el tiempo, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Además de eso, acá están con un color amarillo, digamos, con un tic amarillo, han sido entregados también algunos productos, que es el diagnóstico necesario para iniciativas de inversión priorizadas y el estudio de alternativas de terreno para nuevas iniciativas.
Estos dos productos están en este momento en proceso de revisión de la contraparte técnica. Por otra parte, hay algunos que están por desarrollarse, que están en desarrollo en este momento, que son los que corresponden a la etapa 4 de la consultoría. En paralelo se han desarrollado varias etapas y la etapa 4 involucra, por ejemplo, la cuantificación y caracterización de los residuos que llegan a cada sitio de disposición de la región, un diagnóstico de infraestructura y equipamiento y un diagnóstico de la gestión municipal y privada para la gestión de residuos. Entonces, eso es lo que estamos elaborando ahora de manera paralela, digamos, a las correcciones que estamos haciendo de la etapa 3. Luego, hacia adelante, vienen otra serie de productos relevantes, como el diagnóstico de la gestión de residuos de las empresas regionales, identificación de algunas brechas hacia la economía circular, y hay una serie de otros productos donde ya pasamos, digamos, desde la etapa de levantamiento de información de base y de ir a recorrer el terreno a configurar el plan mismo. ¿Ya? Y eso se plantea de alguna manera, digamos, en los productos que aquí están mencionados. Bien. ¿Qué productos ya hemos entregado y están aprobados por la contraparte técnica? Ahora vamos a lo central, digamos, de lo que vinieron a escuchar. En el marco de la etapa 1 se desarrolló este producto que, como les comentaba, es un producto que además, digamos, va desarrollándose a lo largo de la consultoría. En este caso es lo que se denomina el mapa de actorías clave y es relevante decir que un mapa de actorías clave básicamente lo que se hace es reconocer a los distintos actores, personas muchas veces, agentes de la sociedad civil, organizaciones, empresas, instituciones que de alguna manera convergen hacia la gestión de residuos o hacia la economía circular a nivel regional. Y hay una gran cantidad de personas que son actores relevantes aquí en la capital y a veces en las comunas y hasta en las localidades más pequeñas. Entonces, el mapa de actorías clave lo que intenta es colectar esa información y tratar de comprender, digamos, cómo esas personas se relacionan entre sí y cómo podríamos relacionarnos con ellas. Hay un mapa desarrollado por cada comuna y se va a ir actualizando permanentemente, como he comentado. Y creo que es relevante decir además, digamos, que no es algo decorativo. Es decir, el mapa de actorías clave es un elemento relevante porque, como ustedes lo han solicitado en el marco de los términos de referencia, el proceso de planificación debe hacerse considerando lo que podamos conversar con las actorías clave. Por otra parte, se han desarrollado acciones de participación ciudadana. Estas acciones, como se indica en la lámina, buscan informar e incorporar visiones de distintas actorías dentro de la toma de decisiones y para la construcción de productos. Hay distintas actividades que se realizaron. Yo les voy a mostrar algunas imágenes después de los talleres que hubieron, talleres, entrevistas y otras instancias desarrolladas, y además hubieron una serie de instrumentos que construimos con los cuales recogimos información. Uno de los productos que es más grande en envergadura, digamos, tiene una gran cantidad de páginas, más de 500 en total, digamos, el conjunto del trabajo que se hizo, es el análisis de normativa nacional e internacional. Lo que hicimos fue una revisión de más de 200 documentos nacionales e internacionales, incluyendo leyes y decretos, particularmente referente a la normativa chilena que tiene que ver con residuos, para que haya una correcta comprensión, digamos, de la ley y de las normas asociadas a la gestión de residuos en sus distintos componentes. Y por otro lado, hicimos un análisis comparativo internacional. Es decir, ¿por qué esto es relevante? Porque más allá, digamos, del sentido que le hayan visto originalmente cuando se armaron los términos técnicos de referencia, el análisis comparativo internacional es relevante porque lo normal es que el país transite hacia estadios en los cuales otros países ya se encuentran. Entonces, cuando uno comprende cómo va la normativa internacional, puede de alguna manera tirar ciertos vectores para saber hacia dónde se va a dirigir el país. ¿Ya? Entonces, particularmente lo que hicimos nosotros fue comparar, no con todo el mundo, porque la normativa del mundo es muy grande,
pero sí hay ciertos países que tienen particularidades porque son parecidos a este territorio, ¿ya? Entonces hay algunos países de la OCDE que tienen similitud territorial, particularmente los países nórdicos, por su distribución. Tenemos algunas similitudes con Canadá, con Nueva Zelanda, y además hicimos un análisis de los países que estaban en Latinoamérica por un tema de convergencia, digamos, regional, ¿ya? El resultado de este análisis es básicamente que en el contexto de Latinoamérica, Chile tiene una normativa nacional que es bastante robusta en materia de gestión de residuos, ¿ya? De manera comparativa, como digo, con Latinoamérica. Sin embargo, cuando esa normativa nacional intenta aplicarse aquí al territorio regional y particularmente a algunas comunas que tenemos aquí, la normativa no siempre es fácil de aplicarla, y ahí se observan algunos, por así denominarlos, vacíos regulatorios y además una aplicación heterogénea de la misma normativa. Si la Seremi de Salud, voy a llevarle algunos ejemplos, si la Seremi de Salud aplicara lo que está indicado en el Decreto Supremo 189, aquí tendríamos, no sé, quedan pocos sitios de disposición donde disponer los residuos, tal vez el de Coyhaique, el de Aysén y el de O'Higgins, creo, y sería. Y el resto de los sitios tienen que cerrarse porque son ilegales, o sea, derechamente son ilegales, no cumplen la ley, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con que tenemos una normativa que es súper robusta, tal vez, pero a la hora de que esa normativa se trae al territorio, no es sencillo aplicarla, ¿ya? Y eso tiene que ver, ustedes saben, con nuestra característica de que somos un país unitario, no federal, no tenemos normas propias, no se reconocen las particularidades del territorio, entonces es lo que nos ocupa. Y por eso las autoridades que están especialmente en aquellos puestos de trabajo en los cuales tienen que tomar decisiones sobre fiscalización o sobre las herramientas que tienen que aplicar, muchas veces tienen que o hacer vista gorda o simplemente dejar que algo siga ocurriendo, porque si no, digamos, la sociedad entraría en un caos, ¿ya? Y otro elemento relevante que sacamos a colación, digamos, como comprensión, digamos, principal, especialmente de la lectura de la normativa internacional relacionada, es que cuando en esos países hay un sistema de normativo que es súper interesante, en muchos de ellos. Pero lo más interesante que tienen es que plantean siempre, está construido sobre una especie de dependencia intermunicipal. Es decir, no está pensado que una comuna resuelva los problemas por sí misma, sino que está pensado siempre que siempre se mira el territorio y las realidades y las tomas de decisiones que se hacen respecto de la gestión de residuos, especialmente por los movimientos, por el transporte, por las distancias de transporte, lo que hacen es mirar el territorio y no los límites territoriales, político-territoriales. Y aquí tenemos casos bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de la comuna de Lago Verde, ustedes saben que tenemos la capital en un lugar y para llegar a La Calera son como un poco más de 5 horas a veces de viaje. Tenemos realidades como la de Cisnes, donde hay una gran cantidad de localidades muy pequeñas, aisladas especialmente insulares algunas, como Gaviota, Gala, Melimoyu, son localidades digamos, que tienen particularidades distintas. El mismo Cisnes continental tiene 4 localidades y separadas por un accidente geográfico súper relevante que es la cuesta del Queulat, que complica los movimientos en el invierno. Entonces, cuando uno trae la normativa nacional para resolver esto, básicamente se le pide a comunas como Cisnes o a comunas como Ibáñez o a comunas como Chile Chico, que tienen una gran dispersión territorial, que cumplen con los mismos requisitos que se le piden a Ñuñoa, que se le piden a cualquier otro, ¿entienden? Por dar un ejemplo, a Temuco, a Valdivia, se les pide lo mismo. Y eso es complejo, porque digamos, no es sencillo comparar, más bien, no es comparable la realidad que hay, especialmente en comunas que tienen localidades tan dispersas, con otras donde las cosas están concentradas, donde la población está concentrada. Esos son como los elementos, básicamente hicimos nosotros un análisis de la normativa nacional y de la internacional, y de eso lo que sacamos son ciertas conclusiones que pueden ser relevantes o que debiesen ser tomadas en consideración más adelante cuando escribamos el documento del plan, ¿ya?
Entonces, estos son productos complejos, largos, pero muy interesantes de leer. Así que si les interesa, entiendo que estarían disponibles para que los puedan revisar. Bueno, aquí hay algunas cosas también relevantes que están asociadas a la normativa internacional. Chile cuenta con, como lo comentaba antes, con un reglamento de rellenos sanitarios desde el año 2008, ¿no? Y ese establece que los vertederos dejaban de ser legales, básicamente, ¿no? Por otra parte, la implementación de la ley REP también plantea desafíos muy relevantes para las realidades que tiene particularmente la región de Aysén. ¿Por qué? Porque la REP lo que hace es que, si bien alivia de alguna manera la gestión de algunas comunas, porque hace que los productores de ciertos productos se tengan que hacer cargo de ellos, del residuo que resulta del producto, especialmente de envases y embalajes, y por eso alivianan un poco la gestión municipal. Por otro lado, le ponen la presión de que el municipio igual tiene que hacer cierta gestión para que eso funcione, para relacionarse con los gestores que tienen que hacerse cargo de los residuos para los privados. Y los municipios no están preparados para eso, particularmente porque no están preparados porque no tienen recursos, ¿ya? Es decir, tienen que tener en consideración que uno de los aprendizajes que hemos tenido, va a salir en los productos de más adelante, es que la gestión en Aysén se caracteriza por estar completamente desfinanciada. Este es un sistema, o los sistemas comunales que hay de gestión de residuos son básicamente tienen un gran gasto y tienen muy pocos ingresos, ¿o no? Bien. Otro ejercicio interesante que se hizo, que es otro de los productos grandes que tiene en este caso en la etapa 2, es el análisis de ordenanzas municipales. Básicamente lo que hicimos fue revisar 246 ordenanzas del resto de regiones del país, de ordenanzas específicas relativas a residuos, que algo digan asociado a residuos. Y por otra parte, revisamos las 22 ordenanzas que encontramos aquí en la región de Aysén relativas a residuos, ¿ya? Esas a veces involucran elementos de transporte, a veces involucran elementos asociados al cobro, a veces involucran las más recientes, digamos, asuntos asociados a que tienen que separar los vecinos ciertos tipos de residuos. Hay distintos aspectos que se abordan, ¿ya? Pero ese ejercicio de revisión entregó una serie de aprendizajes súper relevantes. Quizá el más relevante de todos, que es importante atender de manera rápida, es lo que está planteado en el lado derecho de la diapositiva y que lo hemos denominado aquí el problema de los sobregeneradores. En particular, las ordenanzas a nivel nacional no hacen una apropiada diferenciación entre cuál es el límite de responsabilidad municipal. Las municipalidades, de acuerdo a la ley de rentas municipales, tienen digamos que de ahí se desprende una especie de obligación, ¿ya? De hasta dónde llega la responsabilidad privativa de hacerse cargo del aseo domiciliario, que está definida en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y esa obligación está definida en la Ley de Rentas como 60 litros día. Es decir, un rol de propiedad que genere más de 60 litros día ya no es de responsabilidad municipal, o más bien lo que genera por sobre los 60 litros día no es de responsabilidad municipal, ¿ya? O más bien, no es responsabilidad del municipio que haga la prestación de servicios de retirar, transportar y disponer ese residuo de manera gratuita, ¿ya? Eso dice la ley de rentas, traduciéndola, digamos, un poco. Y eso, como normativamente no está resuelto, es decir, a nivel de las ordenanzas, entonces los municipios no tienen una herramienta con la cual actuar para diferenciar a los sobregeneradores y eventualmente hacer que los sistemas que hoy día son financieramente, digamos, poco sustentables, mejoren, ¿ya? Es decir, se le cobra a muy poca gente, ¿ya? Y particularmente los sobregeneradores, aquí no lo sabemos todavía, pero en el caso, por ejemplo, de comunas más grandes como Valdivia, por dar un ejemplo, los sobregeneradores representan cerca del 20 al 30% del total de residuos que se mueven al sitio de disposición. Es decir, es relevante. Cuando dices sobregeneradores, son los que producen más. Más de 60.
más Supermercado, pasan el límite. tiendas Exacto. comerciales. Piense que a veces hay un rol de propiedad dentro del cual hay 5 casas. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, pero el municipio puede cobrar por rol de propiedad porque es lo que la ley le permite. ¿Ya? Sin embargo, lo que corre normalmente es una tarifa plana, a todos se les cobra lo mismo. De hecho, lo mencionamos un poco en la siguiente diapositiva. Hay un ejemplo ahí, es decir, a veces hay pequeños generadores de locales comerciales que generan 200 litros y otros que generan cantidades muy grandes. Pero siempre lo que corre normalmente es una tarifa plana. Hay muy pocas excepciones donde eso no es así. ¿Ya? Y por otro lado están, digamos, que los municipios tienen pocos a quienes cobrarle, ¿ya? Porque la misma ley de rentas establece que todas las propiedades que tienen un valor fiscal Claro. inferior a 240 UTM, entonces no Exento. quedan exentos. Pero además de eso, el municipio normalmente generan más bien no excepciones, claro, adicionales. ¿Ya? Bueno, en este contexto de, por así decirlo, inequidad y digamos, carencia de eficiencia, en realidad, ¿qué nos ocurre? Que el fortalecimiento de los sistemas a través del apoyo regional es súper relevante. ¿Ya? Y lo que hemos visto es que se necesita una especie de elemento articulador y particularmente aquí en la región está funcionando desde hace poco tiempo la Secretaría Regional, la CEREC, y la CEREC podría eventualmente transformarse, creo que aún no lo es, digamos, pero debiese transformarse en el organismo articulador para superar ciertas brechas que se van identificando especialmente a través de los diagnósticos que estamos realizando. Bien, el cuarto producto relevante que se creó en el marco de las etapas 1 y 2, particularmente la etapa 2, es lo que se denomina el Plan de Educación y Conciencia Ambiental. Este plan de educación básicamente lo que hizo fue fundarse en la revisión de antecedentes normativos y curriculares, es decir, se hizo un análisis de los currículos que aparecen en el Ministerio de Educación para estudiantes para ver cuánto y qué se les enseñaba de acuerdo al currículum en materia de gestión de residuos, de economía circular, de su responsabilidad ciudadana, digamos, respecto de estos temas. Por otra parte, hicimos talleres participativos donde participaron personas de los municipios, funcionarios municipales y autoridades municipales, y hicimos otro taller también donde invitamos a participar a representantes de empresarios, básicamente, representantes de gremios y empresarios específicos que participaron de estos talleres. Y realizamos la aplicación de encuestas, creamos instrumentos específicos para el levantamiento de información, donde tratábamos de tener un diagnóstico claro de estos 3 grupos objetivos, porque así nos pedían los términos de referencia. ¿Ya? Cree un plan de educación y de conciencia ambiental relativo a los residuos para estos 3 grupos específicos. En los colegios con sus niños especialmente, las municipalidades y empresas. ¿Ya? Entonces, la forma de abordaje metodológico fue esta. Y aquí hay algunos ejemplos de, digamos, los talleres que realizamos con los distintos grupos objetivos y capturas de pantalla, digamos, de esas actividades que se realizaron. Y aquí hay unos, digamos, están mostrados los instrumentos que aplicamos en la etapa 2 que contienen, digamos, las encuestas que fueron contestadas. No recuerdo, por ejemplo, Álvaro está por ahí. En el caso de los estudiantes fueron... ¿Cuántas encuestas más o menos te acuerdas? 300 encuestas aproximadamente. Y nos quedamos con el compromiso, que esta se aplicó en diciembre. Entonces, nos quedamos además con el compromiso de seguir aplicando esa encuesta ahora durante el año 2026. ¿Ya? Lo que va a fortalecer aún más, digamos, los resultados que vienen. Básicamente, estos antecedentes de las encuestas y de los talleres lo que hacen es plantear cuál es la base que tienen estos distintos grupos objetivos. Y a partir de esa base después se construye el camino hasta de qué, digamos, que se debe recorrer para que adquieran ciertos conocimientos.
Entonces, ¿cómo está estructurado este plan de educación y conciencia ambiental? En los establecimientos educacionales, municipalidades y las empresas y sus trabajadores. En el caso de los establecimientos educacionales, lo que se busca es formar estudiantes con conciencia ambiental y capacidad de acción local. En el caso de los municipios, el objetivo es un tanto distinto. Es fortalecer sus capacidades institucionales para gestionar residuos y tomar mejores decisiones. Y en el caso de las empresas y sus trabajadores, promover buenas prácticas y capacidades aplicadas a cada sitio donde se trabaje, asociadas a la gestión de residuos y la economía circular. Entonces aquí se muestran un poco los caminos que se debiesen recorrer, digamos, para cada grupo objetivo. En el caso de los establecimientos educacionales, lo que hemos identificado es que ahora se encuentran con algo que podríamos denominar una conciencia limitada respecto de la gestión de residuos y la economía circular. Y la idea es que una vez que, digamos, adquieran los conocimientos que se proponen, deben adquirir, pasen a un estadio de conciencia y acción, ¿ya? Donde los estudiantes estén con una conciencia ambiental y capacidad para actuar y mejorar sus tomas de decisión. Y eso involucra, digamos, comprender elementos del consumo responsable, de los problemas territoriales del lugar donde se encuentran y cómo se puede actuar de manera colectiva. En el caso de la gestión municipal, como les comentaba, el asunto es un tanto distinto, porque ahí lo que buscamos es básicamente que exista una mejor capacidad para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, en ese contexto, hablamos de la implementación de estrategias de gestión de residuos que estén adaptadas a la realidad local, la capacidad de mejorar su articulación intersectorial y en materia de gobernanza ambiental local. Entonces, lo que se busca es que exista formación en los funcionarios municipales para que, no para entregarles estos productos, sino para que ellos tengan las capacidades para construirlos y para estarlos repensando y reconstruyendo de manera permanente. En el caso de las empresas, acá lo que se busca es algo, como comentaba antes, más aplicado, ¿ya? Aquello que se les enseñe les permita tener mejoras operativas para optimizar sus procesos, tomar mejores decisiones en las compras, por ejemplo, y en la producción para que no se produzca tanto residuo, y además un compromiso con el territorio, ¿ya? De qué manera se relacionan de mejor forma con la comunidad, para todo apuntado hacia una gestión sostenible de los residuos. Aquí hay algo relevante. ¿Cómo este plan se puede transformar en acción? Bueno, el plan de educación, el producto plan de educación, básicamente lo que hace es este primer bloque que está aquí, que es lo que tienen hoy día como producto, que es definir qué se debe formar y para qué. Eso es lo que hizo el producto plan de educación. Y lo que les proponemos es que para que esto se haga realidad, se cree lo que denominamos una academia regional de formación de monitores, ¿ya? Lo que buscamos con esto es que existan, bueno, monitores en los colegios, en las empresas y en los municipios, que sean quienes disgreguen de alguna manera la formación que han adquirido en esta academia, ¿ya? Creemos que esa es la forma, digamos, apropiada de hacer transitar el conocimiento, que es una forma relativamente económica de hacerlo, para poder llegar a un gran público, y creemos que hay elementos relevantes, digamos, a considerar. Hay una estructura interesante desde el punto de vista de las universidades, institutos que hay aquí presentes en la región, y por otra parte también tenemos los organismos técnicos de capacitación, por ejemplo, que podrían cumplir un rol relevante en esta materia. Y bueno, en general lo que se busca, digamos, es priorizar ciertos sectores y territorios, y aquí hay algo relevante porque este plan también tiene algunos elementos que vamos a seguir repensando en las siguientes etapas en cuanto especialmente a su implementación. Es decir, es un producto firme, entregado, pero que creemos que a partir del recorrido que vamos a hacer en las siguientes etapas y la mejor comprensión del territorio y de su gente, probablemente podamos tener algunos impactos en el plan que transmitir para ofrecerle algún tipo de mejora o adecuación. ¿Ya? Bien, próximos productos que vienen.
digamos, estamos trabajando en cuantificar los residuos en cada sitio de disposición y caracterizar esos residuos. Así que va a haber un producto muy, muy poderoso ahí para la toma de decisiones respecto de la tecnología sobre la cual debe fundarse la gestión. Hay algunos ejemplos ahí en las fotografías, no me voy a detener en esto porque esto lo vamos a presentar en una siguiente instancia. Y además, digamos, hemos estado recorriendo el territorio en distintos lugares precisamente para comprender cómo ocurre la gestión en cada uno de esos lugares, ¿ya? Y a partir de eso estamos construyendo los productos actuales que están en desarrollo y bien están en proceso de revisión de la contraparte técnica, ¿ya? Entonces, como ideas finales, digamos, yo quisiera que se queden con la impresión de que básicamente lo que se está haciendo es construir la planificación de la gestión de residuos desde la escala regional. Para eso hay un conjunto de elementos de base que ya están levantados, técnicos, legales, institucionales y formativos, que traemos a colación y que tenemos que tener en consideración al momento de escribir el plan. Nosotros estamos con un equipo que, bueno, no sé si lo dije al inicio, pero hay buena parte del equipo que está presente aquí en la región de manera permanente. Hoy día hay 3 personas que están en terreno haciendo caracterización de residuos y otros que están trabajando en Aysén. Y nuestra oficina está abierta, en cualquier momento nos pueden ir a visitar y si quieren conversar de manera larga y extendida sobre cada una de las cosas, eso va a estar siempre disponible, ¿ya? Adicionalmente, estamos considerando, más bien tenemos la definición de que hacia la etapa 7 aproximadamente vamos a construir en la etapa 7 vamos a estar construyendo un instrumento de recogida de información específica de los consejeros regionales, ¿ya? Pero la idea es previamente poder entregarles antecedentes para que puedan tener una buena comprensión de aquello que nosotros hemos leído, al menos de manera sintetizada, de manera tal de que con esa información y el conocimiento propio que ustedes tienen de cada uno de los territorios puedan contestarnos algunos instrumentos de recogida de información que nos van a permitir construir un plan más fortalecido y con opiniones de todos. Aterrizado, claro. Eso es. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a darle la bienvenida al consejero Gustavo Villarroel, que se incorpora al trabajo de la comisión. Estaba en la otra comisión paralela. Quiero ofrecer la palabra, colegas, si quieren hacer alguna consulta, alguna precisión, alguna acotación, para aprovechar el equipo técnico que está con la presentación. Consejero Elige Montesino tiene la palabra. Un comentario. Bueno, agradecerla muy contundente la exposición. Bueno, yo soy de Aysén, del puerto de Aysén. Ayer la cosa ha sido muy compleja, este tema de la basura. Lejos superior en toda la región, porque ya tenemos salmonela, tenemos la pesquera. Pero quiero partir haciendo una pequeña historia de la basura, por lo menos en Aysén. Allá por los años 70, la basura se botaba, se abría la puerta y afuera. No sé, el resto de la región era así, acá mate, flores de campo. A la hierba al mate afuera. Después de los años, en los 80, ya hubo más tecnología en Aysén, con un camión, un camión común y corriente, se recogía la basura y se tiraba al río. A tal punto que en un minuto, como en el 82, el camión se fue al río y hubo un accidente, se fue el camión y murió el camión y murió el conductor. Entonces ya, ¿qué hacemos? Y ahí vinieron los vertederos, ¿no es cierto? Los primeros vertederos sin ninguna tecnología, en el fondo era un botadero. Todo el mundo ahí botaba, ahí sin ningún proceso. Después ya empezaron las leyes del medio ambiente y todo lo que tienen, y vinieron los rellenos sanitarios, ya con más leyes, con más normativa, con más control. Y allá en Aysén se produce un tema muy especial, porque el año 85 llegan las salmonelas, y las pesqueras que ya han llegado. Y la basura se botaba en un solo sector, pero no estaba dividido, o sea, era los municipios y la pesca. Y empezaron los olores, no sé si se recuerdan, problemas. Y pasó una cosa muy especial porque la persona que tenía el tema de la basura
llegó Salud y quería cerrar lo que tú dijiste, cerrar, ¿no es cierto?, el vertedero. Y quería que lo cierren unos 2.000 personas que hacen trabajo. Así que le tomó el pelo a todo el mundo, a todas las leyes, y no se podía, porque si no se venía ese vendaval de 2.000 personas más o menos y quedaba lejos en el tema del trabajo. A tal punto que se pensó comprar un terreno para, ¿no es cierto?, separar las aguas de un vertedero, ¿no es cierto?, uno domiciliario y el otro industrial. Y aquí viene otro lío. Nadie quiere un vertedero, ni un relleno, ni nada al lado de su casa, ni su sector, ni su campo, ni nada. Y las cosas lo hacían al revés. Empezaban a ver un terreno, empezaban a comprarlo, pero nadie miraba las leyes. Entonces, ese terreno, incluso estaba la Marisol Martínez, que me va a dejar de mentir mañana, de alcaldesa. Y me dice, se le entró en un terreno del camino a Mayigual. Se le paró Mayigual, ya, abajo de todo el proyecto. Y ya con valores comprometidos y todo lo que involucra una compra de terreno. Todo el mundo quiere jugar al mano. Sí, así son las cosas. Bueno, y paralelo a esto se empezó a exigir ya, y el dueño del Kiel actual puso tecnología. Hoy día no hay dolor ni nada. No sé si ustedes conocen ese proceso. Vamos a ver lo que ha ocurrido en ella. Pero el tema del centro no es el de Peyaque ni el de Cisne, puede ser del mar. Si hay mar hay pescado y hay resultados y hay todo. Entonces, más o menos esa es la historia del centro de los vertederos. Gracias, consejero. ¿Ustedes en una consulta han tenido la oportunidad de visitar todas las comunas? Todos. En Tortel, Todos. Absolutamente todos. desde que partieron, porque cada uno tiene su experiencia en el territorio. Obvio. ¿Y esto cómo se relaciona con el proyecto que tiene Cochrane, este estudio? Bueno, el plan de gestión regional que se hizo el año 2013 y 2014, que partió oficialmente el 2014, tuvo como resultado un conjunto de iniciativas de inversión. Una de las particularidades que tenía ese plan era que, digamos, salían como producto iniciativas de inversión con RS. La responsabilidad de la consultora llegaba hasta obtener RS. Y una de las RS que se obtuvo fue el cierre del vertedero de Tortel y para ejecución, un proyecto para ejecutar el cierre del vertedero La Puntilla, que está en Tortel. Sí. Y además se obtuvo la RS para el diseño del Centro de Gestión de Residuos Cochrane Tortel. Posteriormente se diseñó y actualmente, no sé exactamente en qué está, pero... Está con licitación adjudicada. Está adjudicada la licitación, ¿no? Sí. Sí. Entonces, lo que son finalmente buenas noticias, digamos, porque habría una comuna que... Dos comunas. ¿Dos comunas que quedan excluidas de este plan? No quedan excluidas. El plan es de escala regional, pero lo que hace es, digamos... señalar... Claro, incorpora... Con la particularidad de que ellas en el corto plazo deberán, digamos, haber transitado una gestión mucho más sostenible de la que hacen actualmente. Ahora, la particularidad de Cochrane, porque Tortel hoy día no tiene sitio de disposición. Se cerró La Puntilla y vienen a dejar sus residuos hasta el vertedero de Cochrane. Cochrane durante un buen tiempo operó con un proyecto de ingeniería, pero estaba pensado que el nuevo centro de gestión de residuos estuviera implementado diría yo que hace unos 4 años, claro, aproximadamente. Entonces, como eso no ocurrió por la pandemia de por medio, subieron los precios, una serie de cosas que ustedes creo que deben conocer bien la historia de todo lo que ocurrió con ese proyecto, ese retraso impactó en el vertedero actual. Entonces el vertedero de Cochrane. De Cochrane, sí, correcto. O el sitio de disposición de Cochrane. Entonces ya se alejó en su trabajo de un proyecto de ingeniería, un proyecto técnico. Entonces los residuos ya, no es que sea un muy mal sitio, hay otros sitios que tienen mucho peor calidad, digamos pero se alejó de lo que era hace 4 años atrás, donde seguramente muchos lo visitaron y era un ejemplo. A ese recinto van los residuos de Tortel. Y además Tortel tiene una escombrera cerca de Yungay.
en la que disponen parte de su residuos. ¿Cómo? Escombros, algunos Sí. voluminosos, están ahí. Sí, Sí. presidente. Consejero Arcadio Soto Quiero- tiene la palabra. Gracias. Quiero agradecer la presentación porque es mucha información, mucho análisis se nota y la verdad que estaba bien fácil de entender, de comprender. Uno se hacía una idea de cómo se está avanzando y cómo van quemando ciertas estas etapas para poder ir teniendo estos productos por cada etapa. Y yo noté un par de cositas que creo son relevantes de poder mencionarlas. Bueno, yo represento la provincia de General Carrera, tengo la comuna de Ibañez, comuna de Chile Chico. La comuna de Ibañez posee puntos limpios en donde se hace un tratamiento de los residuos, ¿cierto? Y después se entregan y se hace una disposición para moverlo, ¿cierto? a ICEN. Tengo una duda ahí, ¿cómo ven ustedes como consultora, en base a lo que han podido recabar y estudiar de la región, el funcionamiento de estos puntos limpios como para poder hacerlo a escala más regional, porque no todas las comunas lo tienen ahora? Eso por un lado. Y lo otro, me llamó mucho la atención lo que hablaban de este plan educacional, ¿cierto? Que considera también a los municipios, a los privados, a las empresas y también obviamente a la academia, a la escuela, los liceos. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Había una propuesta ahí, pero no sé, por ejemplo, los privados, en el caso de las localidades que están con un fuerte desarrollo turístico, en temporada alta de turismo, el impacto de la basura es gigantesco, o sea, se duplica, se triplica a veces, y manejar esa cantidad de basura en localidades tan pequeñas es súper complejo para los municipios. Pasa mucho en la comuna de Chile Chico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos apoyamos ahí con las herramientas o certificaciones que ya existen? Por ejemplo, existe una normativa, una certificación de Cernatur, el sello S de sustentabilidad turística. Por ejemplo, ¿cómo se podría aplicar a las empresas relacionadas al turismo? Si es que se ve factible, si es que le han dado una vuelta como para poder utilizarlo también. Y lo otro es que también justamente en la comuna de Chile Chico se hizo la compra de un terreno cercano a Puerto Beltrán para poder desarrollar un centro de gestión de residuos. Finalmente el proyecto no avanzó del todo porque había una propuesta del alcalde de ese entonces en que creo que no tuvo todo el respaldo ni la acogida para poder ejecutarlo. Entonces también ver si que está ese levantamiento, esa información por parte de ustedes en cuanto a los esfuerzos que ya se han hecho en materia de poder gestionar los residuos. Un problema que es complejo, se han intentado hacer cosas, pero uno espera también que este plan pueda traer un poco de soluciones bien aterrizadas a nuestra realidad para que se pueda ejecutar finalmente, porque tenemos muchos planes y no sabemos finalmente si se van a poder concretar los objetivos, los productos que finalmente se entregan. Esas son mis consultas. Okay. No lo dije al inicio yo, digamos, pero quizá, si me permite, volver un poquito atrás a una diapositiva que hay por acá. La realidad voy a adelantar un poco acá con productos que todavía no debiera estarles presentando y no voy a hacer demasiados comentarios, ¿no? Pero para poder responder a su pregunta, que está orientada a eso, lo que, claro, se ve en localidades como Puerto Ibáñez, en Tranquilo, y en otras comunas como por ejemplo en Lago Verde, que son muy visibles. En Tapera, por ejemplo, hay unos puntos limpios preciosísimos, ¿no? Hay varios puntos limpios en la localidad de Tapera. Entonces, lo que uno ve es esto. Pero la pregunta que cuando se hace planificación de escala regional, e incluso cuando se hace planificación a escala comunal, que deben hacerse quienes planifican, quienes toman decisiones, es qué parte de la totalidad de los residuos estoy administrando de una manera o de otra y a qué costo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Voy a hacer quizá, digamos, utilizar una expresión que
he utilizado con algunos alcaldes y con equipos municipales cuando me he reunido con ellos, que no siempre gusta, ¿ya? Pero que creo que refleja bastante bien la realidad, ¿ya? Nosotros lo que tenemos es una situación en la cual tenemos principalmente disposición incontrolada de residuos en los vertederos de Ibáñez y el vertedero de Murta, por dar ejemplos, pero lo que vemos son los puntos limpios. Entonces, no precisamente es una especie de maquillaje de la realidad, pero cuando uno lo mira desde afuera, se ve todo muy bien. El turista que va y lo valora, por supuesto, ¿ya? Pero lo cierto es que alrededor, y más del 90% del total de residuos que se generan van a parar al vertedero, no vienen acá, al punto limpio. ¿Y por qué pasa eso? Porque lo que pasa es que lo que se puede recopilar para que vaya a un punto limpio son los envases y embalajes. No hay otra cosa. Por ahora no están los textiles, no hay otros elementos, los restos orgánicos, ¿entiendes? ¿Qué parte del total de residuos representan los envases y embalajes en nuestras comunas, en Chile y en nuestras comunas? Estamos hablando del orden del 8 al 9%. De eso, ¿cuánto puede recuperar la municipalidad? Una parte. Entonces, lo normal es que efectivamente es súper loable, es súper interesante y vale la pena destacar que se hace trabajo para recuperar residuos. Pero los esfuerzos, yo lo que he visto, que me ha tocado estar en esta región como consultor en distintos momentos desde el año 2011, nosotros estuvimos involucrados en ese proyecto de Aysén, de la Barcaza, de todas esas cosas, muchos años. Lo que uno ha visto es que los esfuerzos no han estado para resolver los problemas estructurales, sino que han estado para mostrarse bien. Y eso no tiene nada precisamente que ver, particularmente que ver con nuestras autoridades y las tomas de decisiones que hacen. Estamos todos embarcados de alguna manera en una especie de por así decirlo, filosofía y río que es mucho más grande, ¿ya? Que viene en los últimos años volcado incluso desde el Ministerio de Medio Ambiente, donde tenemos un montón de certificaciones, tenemos municipios circulares, no sé si en esta región los tenemos también, que se autodenominan así, pero en buena parte del país tenemos municipios que se denominan circulares. Y tenemos estas certificaciones y los escáneres, una serie de elementos que dan. Presidente, sobre el punto. Yo, bueno, hace tiempo que no voy a Santiago, porque todo aquí, como yo siempre digo, todas las exposiciones se muestran lo máximo, lo mejor. Pero en la realidad dista mucho, y ya lo estoy comprobando, de acuerdo a lo que se está hablando. Y a la llegada a Santiago, o a la salida, en el aeropuerto, ahí hay cualquier cantidad de basura, no sé si hoy día está o no está, y en la cara de cuando uno llega al turista y uno sale, entonces estamos en Santiago de Chile, en la capital, en una comuna en particular. Y el discurso es muy bonito, pero ahí, ¿qué pasa acá? Miren lo que mostramos. Y hablamos de turismo, hablamos de una ciudad limpia. Entonces hay cosas que no se pueden entender. Que la capital de Chile, el país de Chile, que viene de Alemania, que viene de los otros países no sé, más desarrollados, estoy bien presentado. Sí. No sé si coincide conmigo. Sí, completamente. Es como encontrarse con todo la... Bueno, pero hay ejemplos parecidos. Pero el discurso es muy bonito. Sí. El turismo y el turismo. Solo para responder a su pregunta, sí se puede. Es decir, se puede, lo que se hace en Ibáñez o en otras comunas respecto de la recuperación de materiales para reciclaje es algo que se podría expandir, pero uno debe comprender cuáles son las cotas que eso tiene, ¿ya? La gestión de residuos es la gestión de una torta heterogénea de cosas y que además están mezcladas, si es que no logramos separarlas antes de las casas, ¿ya? Entonces esa torta heterogénea, para tratar de atenderla, claro, hay un porcentaje que yo puedo recuperar de envases y embalajes. Tal vez hay otro porcentaje del cual no puedo hacer cargo, que es la fracción orgánica, que para mí es mucho más relevante, porque pesa del orden del 50% de la bolsa de basura. ¿Ya? En cambio, los envases y embalajes pesan alrededor del 10%, entre el 8 y el 9%. Entonces, la efectividad, hay dos cosas. Una, ¿cuál es la cota? Ya la cota máxima a la que podría llegar si recuperar el 100% sería el 9% de los residuos de la región. ¿Me entiendes?
poniendo mucho esfuerzo en muchas cosas, el 9% de los residuos de la región. Por otra parte, tenemos que la ley de responsabilidad extendida del productor, que es esta que hace que los productores se hagan cargo de los envases y embalajes, solamente, digamos, tienen la obligación de hacerse cargo de aquellas comunas que tienen una población superior a 15.000 habitantes. Entonces, solamente Aysén y Coyhaique en esta región son las que, digamos, los productores tienen la responsabilidad de hacerse cargo. Entonces, Ibáñez podría continuar haciendo lo que hace, es decir, recuperar materiales, traérselos, entregárselos a Martino o a Montes, que son los gestores que hay por acá, para que se los lleven a sector. Ok. La pregunta ahora es, ¿a qué costo? ¿De dónde sale el dinero para financiar esa gestión? ¿Sale de las arcas municipales? ¿Sale del gobierno regional? ¿De dónde sale? ¿Estamos dispuestos a que continúe funcionando así? Entonces, ¿es posible extenderlo? Digamos, agrandarlo a toda la región con el costo que está involucrado. Entonces, son preguntas relevantes que también tienen que hacerse, por ejemplo, Cochrane. Cochrane va a tener un centro de gestión espectacular, donde allá sí que se van a recuperar, ordenar, compactar, hasta se van a ilustrar los residuos para que salgan. Allá hay aquí. ¿Ya? El problema es que la red no llega hasta allá. La responsabilidad extendida del productor no llega allá. Entonces, tenemos que ver de cómo hacemos para articular esas decisiones que previamente se han tomado respecto de cómo queremos hacer gestión de residuos en la región, porque es mucho más sustentable y razonable que una región que hace años atrás al menos vendía el concepto de reserva de vida, ¿no es cierto? Funcione en una gestión sustentable respecto de la realidad financiera, logística y territorial que realmente hay. Bueno, y eso es lo que el gobierno regional está invirtiendo en esta contratación de esta consultora para que haga un plan que no sé hasta dónde va a ser vinculante con los municipios una vez que tengamos el producto final de este plan. Porque pueden salir todas las comunas una a una, me imagino yo, analizadas con un diagnóstico y la propuesta para que manejen sus residuos. ¿Va a ser vinculante para que lo apliquen? O sea, va a ser la carta de navegación. Porque supongamos lo que pasó... Porque se van a chocar con el costo. ¿A qué precio? Por supuesto. El presupuesto, ¿quién va a financiar? Claro, ¿a qué precio? Eso no está considerado, digamos, un estudio, un modelo de... Son parte de las cosas que tenemos que resolver ahora. Entonces, es decir, ¿estamos en la etapa 2? Estamos recién en la etapa 2. En la etapa 2 llegamos, o sea, como más bien, la etapa 2, la etapa 1 y 2 se encuentran entregadas y aprobadas y pagadas, se puede decir. En la etapa 3 está en proceso de revisión, donde elementos como los que usted me pregunta son parte de esa etapa 3. Y la etapa 4 también está en proceso de desarrollo y ya se va a entregar en algunas semanas más. Porque la gracia sería que este plan, porque por lo que señaló hace un rato, ya hubo un plan de gestión en 2014, 2016. Está vigente, está vigente. Y este va en paralelo. Es una actualización, es una actualización del anterior. Ya correcto. Es una actualización del anterior. Creo que como elementos pendientes de lo que usted me preguntó, no tenemos que revisar el terreno, particularmente que está comprado cerca de Bertrán, porque el terreno fue comprado hace varios años y hay que chequear, digamos, si actualmente mantiene el cumplimiento normativo que cuando se compró tenía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que hay, para hacer sitios de disposición de residuos, especialmente hay una norma que es 189, que nos dice que tienen que haber ciertos distanciamientos a ciertas cosas, a elementos particulares, por ejemplo, a captaciones de agua, a viviendas, y el entorno va cambiando. Sí, entonces cuando la ejecución no ocurre rápido, se compra el terreno y el proyecto no se ejecuta rápido, pueden cambiar las condiciones. Pasan cosas. Y eso le puede ocurrir al vertedero, o sea, al sitio que está seleccionado para ese proyecto, al sitio que está seleccionado, por ejemplo, para el proyecto de Chile Chico. ¿Ya? Podría también entrar en esa categoría. ¿Por qué? Porque son proyectos donde las inversiones se han demorado mucho y el entorno perfectamente podría haber cambiado. Entonces, no le podemos dar certeza en este momento de si se pueden seguir haciendo inversiones en esos lugares, entendiendo que ya son terrenos comprados con ese objetivo. Porque el lapso que ha pasado es tanto que podrían las condiciones de entorno haber cambiado y con eso haber condicionado su destino. Pero en la consulta que hace el colega, en la etapa siguiente,
podremos tener Sí, por supuesto. información. De hecho, es parte del producto. El producto que están en este momento en revisión incluyen una revisión de los sitios que actualmente están comprados, de los sitios que actualmente albergan vertederos o rellenos sanitarios. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, hace poco tiempo, ahí voy a adelantar también con algún antecedente, Bienes Nacionales traspasó el terreno donde se encuentra el vertedero de Guaitecas a la comuna de Guaitecas. Al municipio. No, y afortunadamente el análisis que hicimos, ese terreno califica como bien. Digamos, entonces no hay allá entre Melinque y Repollar que están buscando un terreno nuevo, porque ese que hay ya cumple, digamos, los requisitos, ¿ya? Pero sí tenemos un problema relevante con eso que se ve ahí, digamos, los vertederos son pasivos ambientales, de los cuales hay que hacer obras de ingeniería para que cumplan la ley y para que no generen impactos ambientales. Y por ese lado van a haber cuestiones relevantes. Y bueno, para no quedarme un poco en eso, yo quisiera resaltarles que los elementos que se desarrollaron inicialmente, las etapas 1 y 2, particularmente además el plan de educación, son de alguna manera cuestiones en las que invertir tiene sentido, porque viene con ello también, digamos, un aprendizaje que está asociado a cómo se desarrolló el plan en el año 2014. El año 2014 el plan, en lo principal, terminó siendo un plan de inversión en infraestructura. Pero la infraestructura tiene que ir acompañada de otros elementos de entorno, de que mejoren la gestión, que mejoren las capacidades, que la educación, para que la infraestructura tenga sentido. Porque si solo nos concentramos en hacer infraestructura, entonces lo que va a ocurrir, digamos, que nos podría pasar algo parecido a lo que nos ocurrió digamos, entre el 2014 y el 2026, que se esperaba que hubieran que no hubieran vertederos, y que hubieran centros de gestión de residuos de la región, y la realidad es que no fue así. Tenemos 0. ¿No? Entonces, hay que ver de qué manera se corrige aquello que previamente en una ocasión anterior no pensamos, quizás del todo bien, porque los términos de referencia no lo exigían, lo que sea, pero para que ahora, digamos, aquello que se está desarrollando conduzca también a un plan de inversiones, pero un plan de inversiones que involucre un conjunto de elementos que donde no solo se prioriza la infraestructura, que claro, es completamente necesaria, porque si no las cosas no andan bien, pero tenemos que darle un montón de elementos de soporte a esa infraestructura. Entre otras cosas, ver cómo se hace o cómo se reconoce los costos que están asociados a la mejor gestión de los residuos. Porque hoy día disponer en un vertedero es prácticamente gratis. Localidades como Sánchez, Murta o Tranquilo, lo que hacen es tomar el camión, ¿no es cierto? Hay un costo de recolección, un costo de transporte, pero luego abren la puerta y tiran el residuo. Y la máquina va a tapar cada 4 meses, tal vez. Ese es el costo que hay. No hay gente, no hay personal, no hay nada. Es muy distinto el costo que se asume en esos lugares, como por ejemplo el que se asume en O'Higgins, donde hay 6 operarios funcionarios trabajando dentro. Es decir, todos los días hay alguien que recibe el residuo, que lo acomoda, que le da, que mantiene eso ordenado. Entonces, el costo que algunos municipios asumen es distinto al costo que otros municipios asumen. De hecho, y transitar es más caro. Disculpa, en O'Higgins ahí están un poco concientizados los vecinos en el sentido de seleccionar su basura. Les prohibieron a cada casa de estos depósitos, contenedores separados, Sí. y entre ellos mismos se fiscalizan. Es bien interesante lo que ha aprendido la comunidad de O'Higgins. Sí. En ese sentido. Tal vez falte mucho, pero ya por lo menos hay una señal donde una comuna tan aislada, donde hay una toma de conciencia. pobladores, claro, harto campesino, digamos, que llega, también ha aprendido, y yo realmente le saco el sombrero, porque frecuentemente uno va a O'Higgins y ve esa cultura que está instalándose ya de hacer esta selección de los residuos. Sí, yo creo que O'Higgins es un ejemplo de lo que funciona bien en la región. Hace 13 años atrás el ejemplo que teníamos era de Lago Verde. Lo mejor que funcionaba en esos años era La Tapera y Lago Verde. Era la mejor gestión de residuos que habíamos identificado. O sea, perdón, La Tapera y Amengual, no Lago Verde, La Tapera y Amengual.
Y el proyecto de O'Higgins de alguna manera es una evolución, el proyecto del relleno sanitario de O'Higgins es una evolución de los sitios que estaban construidos en Tapera y Lago Verde, ¿ya? Que no son galpones, donde la basura se enfarda, se coloca dentro, y mucho trabajo manual, pero básicamente es una gestión relevante. Y además yo me atrevería a decir, me ha tocado estar en un par de oportunidades allá, que tanto en Amengual, los antiguos funcionarios que trabajaban en Tapera, porque ahora Tapera es un vertedero, digamos, antes era un relleno sanitario que valía la pena ver, y la gente que está actualmente en O'Higgins, yo diría que hay gente que está orgullosa del trabajo que hace. Sí, Entonces eso es muy distinto a esta, digamos, además tener a funcionarios o a personas, digamos, que consideren que trabajar en la basura es algo denigrante, ¿ya? Entonces ese cambio, un cambio cultural, digamos, requiere de tener infraestructura, de pagar buenos sueldos, de tener los elementos de protección personal para que la gente esté bien. Es decir, todos esos elementos hay un tienen que compromiso estar. en Villa O'Higgins, los mismos concejales tienen una supervisión, una fiscalización sobre el equipo que tenga las condiciones, de los trabajadores que estén en buenas condiciones, y eso también es parte del aprendizaje de todos, de tener de manera, entre comillas, cómoda a los trabajadores haciendo su labor, y eso permite que estén contentos y se sientan orgullosos de lo que hacen. Ya, colegas, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, entonces agradecemos la presentación, muy clarita, y este espacio de diálogo, y la próxima avance estaremos ahí escuchando la presentación con las nuevas etapas que vienen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siendo las 5:45, damos por terminado el trabajo de la Comisión de Regionalización e Integración Territorial. Muchas gracias.